Nelson, muy buenos días. Ya estamos en vivo y en directo, Virgilio. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo como En siempre vivo y en aquí. directo. En vivo y en directo. Siempre un gusto estar con usted, Nelson. Para nosotros, Uh, porque es importante tener los criterios y que la gente también se conozca las perspectivas de lo que ocurre en el país. Creo que eso es importante, Virgilio, tener estas narrativas que a veces son un poquito complicadas de verlos en otro lado. Sí, efectivamente, Nelson, creo que es importante, fundamental, poder tener distintos puntos de vista. Y lo que usted hace precisamente es eso, poder tener distintos puntos de vista y que esos puntos de vista puedan ser valorados por la ciudadanía para que cada uno de los ciudadanos pueda tener su propio criterio. Eso es lo que más queremos nosotros. Vamos directo al meollo del asunto. ¿Qué concepto le merece a usted, Virgilio, la necedad? Porque yo creo que ya esto es necedad del gobierno de colocar estas preguntas relacionadas al Consejo de Participación, que daría cuenta que lo que le interesa es eso, ¿no? Porque se olvidó del tema de la seguridad. No, no es necedad, mi estimado Nelson. Esto demuestra básicamente, como lo he puesto en uno de los tweets de esta mañana, esto demuestra la ambición, la avaricia, esta codicia por el poder, esta desesperación por el poder del presidente Guillermo Lazo. Manda 8 preguntas. De las 8 preguntas, en un dictamen que, perdóneme, y lo he leído, es una mamarrachada, mamarrachada. Me admira de algunos jueces constitucionales. Conozco a uno de los jueces constitucionales que es experto en derecho electoral. Y ese experto en derecho electoral, sin embargo, emite un dictamen que de las 8 preguntas le califican 6 al Ajá. presidente Guillermo Lazo para que sean tramitadas por la vía de la enmienda, lo cual es absurdo. ¿Ya? Hay preguntas que son incluso de asamblea constituyente, hay preguntas que son de asamblea constituyente, otras preguntas, ya incluso la propia Corte Constitucional en dictámenes anteriores había dicho que tienen que hacerse por la vía de la reforma. Pero en algo que no me huele bien, Nelson, le quiero decir, quiero empezar con esto. No me huele bien lo que está pasando. No Ya. me huele bien el dictamen de la Corte Constitucional, que de 8 preguntas le califican 6 al presidente Guillermo Lazo. Y no me huele bien que de manera inmediata, el presidente, a través de su ministro de gobierno, envía la misma pregunta. ¿Cuál pregunta? Que ya fue rechazada, Así no es. rechazada. ¿Qué es lo que le dijo la Corte? Le dijo, la pregunta relacionada sobre el Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacerse por la vía de reforma. ¿Qué implica que es la vía de reforma? Que primero se discute en la Asamblea y luego se hace un plebiscito para ver si se aprueba o no esa reforma realizada por la Asamblea. Esa es la diferencia, que mientras las que son calificadas como enmienda van directamente a la consulta, si ganan, estas pasan a ser modificaciones que se escriben directamente en la Constitución. Esa es la Wow. gran diferencia. Claro. Sí, mire usted, ¿cuáles son las preguntas que la Corte le dice, señor? Estas preguntas tienen que hacerse por la vía de la reforma y no de la enmienda. La primera, que es la de la colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía, que es supuestamente el gancho, el tema de la seguridad. Así es. Pero el gobierno, como usted dice, deja de lado eso, nos anunció esto que ya es realmente de mala caricatura, dijo que en los próximos días va a presentar otras preguntas relacionadas con la seguridad. Pero ayer, ¿cuál es la pregunta que va a dejar? La misma, pero Igualita. dividida en 2 partes. Así Es es. la misma pregunta, pero dividida en 2 partes. La una relacionada a cómo se tienen que nombrar las autoridades y la otra, que el Consejo de Participación Ciudadana ya no sean electos, sino que sean, Designados por la Asamblea. que sean designados. Entonces, estas son las dos. Pero además aquí hay una trampa gigantesca. ¿Ya? No se olvide que hay una transitoria, Nelson, que dice que mientras dura este proceso de cambios, quien va a nombrar a todas las autoridades es el presidente de la República. Uy, papá lindo. Y y además, ¿qué le digo? Estos cambios van a operar para el futuro, pues, pero ahora, el 5 de febrero, ¿sí? Ya vamos a elegir a los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que en la práctica, y por eso digo que lo único que le interesa a este gobierno ausente, insensible, incapaz, es poder controlar los cargos de control. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poner a un contralor que establezca dictámenes mamarrachos también y diga, por ejemplo, que no debe investigarse el tema y la denuncia que se hizo en Pandora Papers respecto de que el presidente Guillermo Lasso tiene su plata colocada en paraísos fiscales. Para eso requiere, para seguir poniendo fiscales que persigan a los opositores, pero que mientras tanto se hagan de la vista gorda y se laven las manos cuando el feminicida se les va del país y ellos que le tuvieron sentado 8 horas ahí sí no pueden solicitar una autorización para prisión preventiva. Esto es lo que quieren. Aquí lo único que les interesa, mire, ya está muy claro, mientras todo el país se cae, al grupo oligárquico que está alrededor del presidente solo les interesa el lleve. ¿Cómo se llevan los recursos? ¿Cómo se llevan los recursos estratégicos? ¿Cómo se privatiza todo lo que pueden privatizar? Solo les interesa el lleve. Y con la pregunta que ha vuelto a enviar, la pregunta 6, con la pregunta 6 que ha vuelto a enviar el presidente dividido en 2, lo único que demuestra el presidente es la codicia, la avaricia, la ambición por el poder. Él colocar a todas las autoridades, ¿para qué? Para asegurar el lleve de su pequeño grupo mientras el Ecuador se cae a pedazos. Esa es la verdad, así dicha claramente, Nelson. Así es.